Vive la UIS, la UIS. Vive la UIS. Vive la UIS. Vive la UIS. Vive la UIS, la UIS. Muy buenas tardes, bienvenidos a este interesante espacio propiciado por la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander. Este espacio de reflexión que hemos titulado Mujer, la decisión es tuya. Esto hace parte del compromiso y es la reafirmación de ello que tiene y que ha tenido la Escuela de Derecho desde hace ya algunos años en ser abanderado o hacer nosotros abanderados de estas importantes luchas, sobre todo por los derechos de las mujeres. Debo precisar, antes de darle la palabra a el doctor José Yans Carretero y al doctor Ramiro Pinzón, miembros del grupo de litigio estratégico Carlos Gaviria Díaz, y para reflexionar sobre cuál es el objeto de este espacio, debo decir y recordar que ha sido la Escuela de Derecho quien ha venido liderando varios espacios de defensa de derechos. Y debo mencionar especialmente cómo desde hace aproximadamente 4 años venimos trabajando desde el consultorio jurídico en la perspectiva de género en todo lo que tiene que ver con el ejercicio y el litigio que allí se realiza. Esta línea de género que fundamos hace ya algún tiempo, somos, debo decirlo con cierto orgullo, los pioneros y los abanderados a nivel de la ciudad, por lo menos, de este tipo de acciones y compromisos. También hemos liderado, y debo recordarlo también acá, el protocolo para la defensa de todas las violencias de género que se realicen al interior de la universidad. Este protocolo, que fue tal vez uno de los primeros protocolos que se expidió a nivel de las instituciones de educación superior pública y que luego ya es obligado en todas las instituciones educativas, nosotros fuimos los pioneros en la elaboración de este documento. La línea de género, este protocolo y otro tipo de acciones que vale destacar y que hoy, por ejemplo, vamos a mencionar como la de este ejercicio que se hizo desde el grupo de litigio estratégico Carlos Gaviria Díaz de presentar ante la Corte Constitucional el concepto que presentamos como Escuela de Derecho Universidad Industrial de Santander en el caso
precisamente sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Esto revela cómo desde nuestra escuela venimos reafirmando el compromiso por las mujeres y por los derechos de las mujeres. Y vale el momento para seguir y para decirlo, que hay mucho camino por recorrer, que hay mucho por hacer todavía, sobre todo en el ámbito pedagógico. Y por eso es que le estamos apostando desde la Escuela de Derecho, no solamente a una especialización en género y derechos humanos que está próxima a salir, sino también desde el semestre pasado a la electiva Derechos Humanos y Género, electiva que ha tenido sorprendentemente una demanda por parte de la comunidad estudiantil impresionante. Tanto que este semestre se dobló el número de estudiantes que piden esta electiva. Estas son las respuestas que damos desde la escuela precisamente a la necesidad de abordar con seriedad y con hondura y con un compromiso moral por los derechos de las mujeres que tenemos desde la Escuela de Derecho y Ciencia Política y que en espacios como estos reafirmamos. Quiero darle la bienvenida a este selecto grupo de abogadas que me acompañan. También saludar al doctor Ramiro Pinzón Acela, profesor de criminología, miembro del grupo de litigio estratégico, y también al profesor José Jan Carretero, abogado y miembro también del grupo de litigio estratégico Carlos Gaviria Díaz. Sin más preámbulos, quiero que ellos presenten este ejercicio que se hizo, este ejercicio académico que va a terminar en el expediente que va a determinar un tema de trascendencia nacional importantísimo, por supuesto, para las mujeres, como es el decidir libremente sobre la interrupción del embarazo. Es un tema, por supuesto, delicado, es un tema importante y es un tema que necesariamente nuestra Corte Constitucional tendrá que decidir. Y allí tendrá que encontrar o mirar, por supuesto, analizar los argumentos que desde la Escuela de Derecho hemos elaborado y hemos presentado y que precisamente el día de hoy hemos ya radicado el concepto para esta importante decisión para la vida de las mujeres. Bienvenidos a este espacio. Este es un espacio, por supuesto, académico y la idea es que en la medida en que vayamos desarrollando las diferentes posturas, los enfoques y en la medida en que el auditorio se vaya integrando a este espacio, lo hagamos con la más absoluta altura y respeto por todas las opiniones. Bienvenidos a este espacio, bienvenido José Jan, bienvenido doctor Ramiro y bienvenidos a todas las abogadas y abogados que nos acompañan y que participaron en la elaboración de este importante documento. Bueno, José Jan tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por su participación en este evento. Para ser muy breve, creo que lo que hay que destacar de este concepto técnico enviado a la Corte Constitucional dentro del expediente que va a analizar la inexequibilidad del artículo 122 del Código Penal mediante el cual se penaliza la práctica de interrupción voluntaria del embarazo, es que fue un ejercicio enteramente liderado por las estudiantes principalmente y forma parte de la apuesta de la Universidad Industrial de Santander de crear este grupo de litigio estratégico Carlos Gaviria Díaz. Para quienes no lo conocen, esto es una iniciativa mediante la cual se pretende que los futuros abogados profesionales de la UIS tengan la posibilidad de ejercer en sus años de práctica durante el consultorio jurídico, ejercer actividades de litigio estratégico.
Esto es, tengan la posibilidad de participar dentro del consultorio en acciones que tengan un alcance nacional o internacional, en términos de decisiones de tribunales, de altas cortes, de tribunales internacionales o de hacedores de políticas públicas que puedan cambiar de alguna manera el estado de cosas en la actualidad, y en particular las desigualdades, inequidades e injusticias que estamos atravesando. Eso en términos generales. En particular, es parte de los objetivos de este grupo, pues que se afiancen esas habilidades en los profesionales y las profesionales del derecho, que se haga desde una perspectiva integral de defensa de los derechos humanos, pero también de alguna manera posicionar las perspectivas territoriales en estos debates de alcance nacional. Muchas veces en foros como la Corte Constitucional se generan estas discusiones sin conocer cuál es esa perspectiva desde las regiones, cómo la problemática que se analiza en estos espacios, digamos, centrales, se desarrolla en cada uno de los territorios. Creo que este es otro de los objetivos centrales del grupo. Lo estamos consolidando, digamos que ya vamos a iniciar el segundo semestre de trabajo con el grupo de litigio estratégico Carlos Gaviria Díaz, y tiene la particularidad de que, iniciado este trabajo, muchos de los debates que en su momento fueron avances importantes en términos de jurisprudencia constitucional, impulsados por este activismo judicial que llevó a cabo esa primera Corte Constitucional como la de Carlos Gaviria, muchos de los temas como eutanasia, aborto, dosis mínima, hoy en día son temas que se están volviendo a discutir justamente por la naturaleza de la Constitución viva. Y este es uno de los puntos que queremos llamar la atención sobre la presente demanda, y es que han cambiado las estructuras sociales y es necesario generar una actualización de los marcos normativos que correspondan con la necesidad de realización de los derechos humanos de las mujeres en el contexto actual. Entonces, pues esta es la presentación del grupo. Estamos trabajando fuertemente en 3 líneas de acción: en un trabajo por la construcción de paz, por el acceso a la justicia de los grupos históricamente marginados, y por la defensa socioambiental de los seres sintientes no humanos. Y pues les dejo entonces con la presentación como tal de lo que fue nuestro concepto técnico, en el cual destaco la enorme calidad del trabajo liderado por las estudiantes del consultorio jurídico de la universidad. Muchas gracias. Bien, continúa la intervención del profesor Ramiro. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan para expresar unas inquietudes, sobre todo de un tema que es un tema polémico por las distintas concepciones sobre la moral, la religión, en fin. Pero mi introducción a este tema va a ser relacionado con el concepto que establece nuestro Estado constitucional de derecho, nuestro diseño de sociedad denominado Estado Social de Derecho, que consagra el artículo 16 de la Carta Política, denominado el libre desarrollo de la personalidad. Para abordar este tema del libre desarrollo de la personalidad, me voy a permitir hacer las siguientes consideraciones, siguientes puntos.
Primero, pues un concepto, un significado de libre desarrollo de la personalidad. Luego el concepto del ser, lo que significa el ser, ese ser trivial, el ser monástico que habla Ortega y Garcet. Y luego ya entramos como expresión del libre desarrollo de la personalidad, el concepto de la maternidad deseada y de la maternidad indeseada, el proyecto de vida, la capacidad de decidir, la autonomía y el libre desarrollo de la función reproductiva de la mujer. Esos son los aspectos que voy a tocar en este diálogo, en esta charla. Lo primero es cómo en el artículo 16 de nuestra Carta Política nos habla que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que les impongan los derechos de los demás y el orden jurídico. ¿Qué significa? ¿Cuál es la hermenéutica constitucional que se le puede aplicar a este artículo? Lo primero es que el significado de libre desarrollo de la personalidad no es ni más ni menos que cuáles sean mis metas en la vida. Las metas de la vida, ¿quién las define? Las define yo, las define ella, las define él. El libre desarrollo de la personalidad toca a la vez con factores éticos y políticos. Lograr ciudadanos responsables que busquen sus metas, tracen sus propósitos, en una palabra, que le den sentido a la existencia. Entonces, es asumir su propio destino. Es significado del libre desarrollo de la personalidad. Yo soy el que voy a definir mi propio destino. Voy a decidir qué voy a hacer con la vida. Por eso nos habla de un principio ético. ¿Y dentro de qué tipo de diseño de sociedad? Entonces, dentro de la concepción del Estado social de derecho, el aspecto ya político, ¿no? Que se tiene como núcleo central del Estado social de derecho el ser humano, la vida, la dignidad de la persona. El ser humano como un fin, no como un instrumento, no como un medio. Entonces, siguiendo este orden de ideas, entramos, ¿no?, de cómo Ortega y Garcet nos habla de los dos seres, de un ser que denomina un ser trivial, en donde se pueden delegar sus funciones. Yo puedo delegar una función, ¿no? El de dictar una clase se puede delegar, pero hay otro ser que es lo que él denomina el ser monástico, un ser en donde simplemente solo lo puedo ser, solo las actividades son individuales, solo lo puedo hacer yo, ella, él, ¿no? Significa una serie de actividades que no se pueden delegar. Ese es el ser monástico. Entonces, dentro de este orden de ideas, dentro de esta concepción, entramos a lo que significa el IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. Y es aquí donde entramos a conceptuar de la maternidad deseada, la maternidad indeseada. La maternidad deseada, entonces, tiene que ser placentera, una maternidad consentida, ¿no?, una maternidad querida. Ahí no hay ningún problema. El problema es ya la maternidad indeseada.
Si la mujer, dentro de su proyecto de vida, dentro de su libre desarrollo de la personalidad, está en disposición para ser madre, si quiere ser madre o no quiere ser madre. Y es aquí donde viene el gran debate. No está en mi proyecto de vida ser madre. Entonces, ahí entra el concepto de la libre elección, el concepto de la autonomía de disponer de su cuerpo. Y luego viene el proyecto que se tiene de cómo voy a desarrollar mis funciones reproductivas. No quiero desarrollar mis funciones reproductivas. Entonces, ahí es donde entramos a estudiar si la decisión es la de interrumpir voluntariamente el embarazo o no. La decisión, ¿quién la toma? La mujer. Ha sido violada. Bueno, ahí están nuestras causales de exclusión. Entonces, entramos ya a nuestro tema, a la despenalización de estas sanciones consagradas en nuestra legislación. Entonces, yo creo que es un tema, como introductorio y para entrar a avanzar, avanzar, enfocarlo desde esta perspectiva y desde la perspectiva de la salud mental, que es el enfoque que se le está dando a nuestro escrito de inconstitucionalidad. Entonces, yo creo que con estas breves reflexiones, es importante ya para terminar, analizar, el libre desarrollo de la personalidad desde esas perspectivas, desde la autonomía, de la libre elección y el de la y de cómo disponer del cuerpo para ejercer las funciones reproductivas. Entonces yo creo que con estas breves palabras, entonces ya termino y ese es el enfoque introductorio que se le ha dado al escrito sobre el IVE. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los doctores Javier Alejandro, el doctor José Hans y al doctor Ramiro por su intervención. Muy buena tarde a todos. Agradecemos a las personas que nos observan a través de las diferentes redes sociales. En este momento damos inicio al conversatorio Mujer, la decisión es tuya, organizado por estudiantes y docentes del Grupo de Litigio Estratégico Carlos Gaviria Díaz, del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Santander, Universidad Industrial de Santander. El conversatorio será moderado por quien les habla. Soy Carolina Montes, estudiante de 9º semestre del programa de Derecho, licenciada en Inglés de la Escuela de Idioma y magíster en Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander. También integrante del Grupo de Litigio Estratégico Carlos Gaviria Díaz. A continuación presentaré a nuestras invitadas especiales y demás integrantes del Grupo de Litigio Estratégico. En la tarde de hoy nos acompaña la profesional Shirley Cárdenas, feminista radical, acompañante y socorrista en procesos de IVE, integrante de la organización Orquídeas Verdes, Red Feminista Abortera. Shirley, bienvenida. Debes activar el micrófono. Gracias, les decía que gracias, que muy contenta por la invitación y pues por el espacio, para que no solamente los que nos están observando nos puedan oír, sino que este live quede y muchas mujeres puedan acceder a él, porque en realidad hay muchísima desinformación sobre el tema de IVE y pues qué bueno que en la Universidad Industrial de Santander se estén creando estos espacios. Gracias, Shirley. También nos acompaña la psicóloga, activista feminista e integrante de la red de acompañamiento feminista Orquídeas Verdes, Valentina Rodríguez. Bienvenida, Valentina. Hola, buenas tardes. Para mí es un gusto también poderlas acompañar desde nuestro trabajo, desde nuestra red, para que pues ustedes y las mujeres puedan tener muchísima más información y puedan
podernos escuchar y compartir ideas frente a esto. Gracias, Valentina. Finalmente nos acompañan las y los estudiantes de consultorio jurídico e integrantes del grupo de litigio estratégico Carlos Gaviria Díaz, Alicia Tolosa Pavón, Doris Fernanda Cardona Helves, Juliet Vanessa Sanabria Almeida, Paula Alejandra Martínez Rodríguez y Brian Andrés Vargas Benavides. Bienvenidos todos. Este conversatorio versará sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Para ello, en primer lugar, se presentará la intervención ciudadana realizada por los estudiantes y profesores del Grupo de Litigio Estratégico Carlos Gaviria Díaz sobre la demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 122 del Código Penal referente a la penalización del aborto. Esta presentación se abordará desde la perspectiva de la cosa juzgada constitucional, el derecho a elegir de las mujeres y la interrupción voluntaria del embarazo como un asunto de salud pública y de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Después de esto procederemos a una ronda de preguntas orientadoras en la cual contaremos con la intervención de nuestras invitadas especiales, Shirley y Valentina, y de los demás asistentes al evento. Finalmente tendremos la ronda de preguntas que aparecen en los comentarios de Facebook y que serán tratadas por los ponentes. Entonces, teniendo en cuenta ese orden, daremos inicio a la presentación sobre el contenido de la intervención ciudadana. Bien, como había mencionado, la intervención ciudadana la realiza el Grupo de Litigio Estratégico sobre el expediente D001-3956, demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 122 del Código Penal. Entonces comienza nuestra compañera Alicia Tolosa con la explicación de la cosa juzgada constitucional. Adelante, Alicia. Vale, buenas tardes, compañeros, profesores y a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Pues inicialmente quisiera precisar el contenido del artículo 122 del Código Penal, pues el cual versa: la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se le cause incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. A la misma sanción estará sujeta quien con el consentimiento de la mujer realice la conducta prevista en el inciso anterior. Igualmente quisiera precisar las causales que se exponen en la sentencia 355 del 2006. La primera de ellas, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer certificado por un médico, cuando exista grave malformación de feto que haga inviable su vida, certificado por un médico, y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado, no consentidos o de incesto. Estas son las tres causales permitidas hasta el momento en las cuales se puede realizar el aborto. Ahora bien, la cosa juzgada. La cosa juzgada, para empezar, pues tenemos que tener en cuenta que es una institución jurídica con carácter vinculante definido en el artículo 243 de la Constitución Nacional, el cual pues me permito leer. Dice: los fallos de la Corte los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan a la carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución. Este artículo va de la mano o es concordante del artículo 241 de la Carta Magna, donde se le otorga a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Igualmente no podemos olvidar el artículo 46 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, la cual nos dice que la Corte Constitucional debe confrontar las disposiciones sometidas a su control con la totalidad de los preceptos de la Constitución. Ahora bien, la sentencia C100 del 2019 nos menciona los tres elementos que configuran la cosa juzgada, los cuales son la identidad de objeto, la identidad de causa y la identidad de partes. En la intervención nos enfocamos en solamente dos: en identidad de objeto y en identidad de causa. Carolina, ¿puedes pasar, por favor?
Gracias. Entonces, la identidad de objeto se presenta cuando la demanda versa sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica cosa juzgada. Esto aparece pues en la sentencia C100 del 2019 con magistrado ponente Alberto Rojas Ríos, quien en la parte considerativa de esta providencia hace mención que la identidad de objeto no solamente versa en el contenido de la norma demandada, sino también en el contexto normativo o jurídico en el que se puede enmarcar la norma. Esto, ¿por qué es importante? Porque el artículo 122 del Código Penal no sufrió modificación alguna en el contenido normativo, ni siquiera después de la sentencia 355 del 2006. Es decir, como les leí anteriormente, ese ha sido el contenido normativo desde un inicio. ¿Qué hizo la sentencia 355 del 2006? Fue limitar o condicionar la conducta típica, permitir que dentro de esas 3 causales se realice el aborto sin tener que, pues, sin que incurra a prisión o alguna multa, ¿sí? Bueno, el contexto jurídico tampoco, pues el contexto jurídico sí ha presentado modificaciones y ha presentado muchísimas modificaciones tanto nacionales como internacionales. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional desde el 2006 ha venido presentando múltiples providencias de interpretación de la misma, de la providencia anterior, de la C355 y del mismo artículo 122 del Código Penal. Sin dejar esto atrás, es también vital que, pues, enmarcar que los organismos internacionales están en pro o están a favor de la legalización y despenalización absoluta del aborto y que han tomado el acceso al aborto como un tema de derechos humanos, convirtiéndolo así en una obligación del Estado, es decir, convirtiendo este tema en un estandarte para la legalización. Igualmente, en múltiples documentos y recomendaciones se ha visto que, pues, se les recomienda a los estados parte que despenalicen, que deroguen la penalización del aborto y cualquier otra disposición penal que afecte a las mujeres de manera desproporcionada. Eso como tal pues aparece en una de las recomendaciones como la recomendación general número 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer del 27 de julio del 2017. Bueno, el otro elemento es la identidad de causa. La identidad de causa se define pues en la sentencia C023 del 2020 y es cuando se propone un nuevo análisis constitucional donde su solicitud se fundamenta en los mismos argumentos y motivos ya estudiados previamente por la Corte. Bueno, ninguno de los dos elementos, ni tanto la identidad de objeto ni la identidad de causa, se configuran en el caso en concreto. En la demanda actual, presentada el 17 de septiembre del año pasado, no se configura ni identidad de objeto ni identidad de causa, lo que permite que la Corte Constitucional tenga campo, por decirlo así, o tenga una posibilidad de poder volver a pronunciarse al respecto. Siguiente, gracias. La anterior, gracias. Este nuevo pronunciamiento que estamos a la espera, pues, de la Corte Constitucional, es importante que la Honorable Corte tenga en cuenta la adaptabilidad de la Constitución y el carácter vivo de la misma. Pues, como lo dice en la diapositiva, podemos encontrar 2 tipos de Constitución, la Constitución jurídica y la Constitución real. La Constitución jurídica es la que se rige o identifica con los parámetros normativos y la Constitución real es todas aquellas necesidades y cambios sociales, económicos, políticos y culturales que se presentan en la sociedad. Estas necesidades y cambios son los que debe que regir la adecuada adaptabilidad de la interpretación y la adaptación de la Constitución y de las normas en general. ¿Qué quiere decir? Pues que la Constitución real es la que rige la interpretación y la aplicabilidad adecuada de la Constitución jurídica. Para esto, la Corte debe tener en cuenta pues el momento preciso en el que estamos y pues mundialmente y como nación,
mundialmente pues nos encontramos en una pandemia que lastimosamente ha tenido como consecuencia el aumento de los casos de violencia de género. Por ejemplo, yo leía que en las 3 primeras semanas de abril del 2020, en la línea 155 aumentaron 145% las llamadas por violencia de género con respecto al 2019. Es una cifra muy preocupante, sobrepasa demasiado lo esperado. Yo personalmente no esperaba que aumentaran de esa manera tan inmensa, tan catastrófica, porque esas son cifras realmente terroríficas. Y también, pues, la Corte debe que tener en cuenta la situación de migración. Las mujeres migrantes no tienen acceso al sistema de salud de la forma en que las mujeres colombianas se supone tenemos, porque hay muchísimas mujeres en las zonas rurales y en las zonas de conflicto armado que aún teniendo, pues, por decirlo así, como los mínimos de acceso a la salud, no pueden acceder a ellos por la segregación y la discriminación de las cuales son víctimas si quieren realizarse un procedimiento de aborto o, bueno, de intervención voluntaria al embarazo. Y pues para concluir quisiera decirles que desde la sentencia C355 del 2006 se ha venido tratando la intervención voluntaria al embarazo como un derecho fundamental de la mujer. Y así fue como, pues en torno a eso fue como que el grupo en general realizamos la intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia, por tu presentación. Continúo con la segunda parte de la intervención, que está relacionada con la elección de la libre maternidad, y en un primer momento presentaremos el contexto internacional. Respecto a los instrumentos internacionales, está en primer lugar la Conferencia Mundial de Viena sobre los Derechos Humanos en 1993. Allí se habla del disfrute de la mujer al más alto nivel de su salud física y mental. También se habla del derecho de acceder a métodos anticonceptivos de forma oportuna, así como a los servicios de salud de forma adecuada. En el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, se habla del derecho de las mujeres de disfrutar de su vida sexual de forma satisfactoria y sin riesgos de procrear, a menos que esa sea su voluntad, y en caso de querer hacerlo, que ella pueda decidir cuándo hacerlo y qué tan seguido hacerlo. Tenemos también la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas. Ahí se habla del derecho a decidir de forma libre sobre su sexualidad y la reproducción de ellas, siendo la mujer quien tenga el control sobre este aspecto de su vida. También tenemos la resolución del Parlamento Europeo 2001-2128, que habla de proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres, y para ello se requiere del acceso a un aborto legal, seguro y que sea accesible a todas. Todos estos instrumentos hablan de no promover el aborto como un método de planificación familiar, sino como la última opción para aquellas mujeres que se encuentran en estado de embarazo no deseado. Importante mencionar a esta autora, Patricia Lorenzo, que nos explica que el embrión no es una realidad ajena a la mujer. Esa es una visión patriarcal de las mujeres como instrumentos de reproducción, en la cual se habla de una maternidad forzada por mandatos de la naturaleza, que se superpone sobre sus deseos de autorrealización y expectativas de un futuro diferente a esa maternidad. Entonces explica la autora que se parte de la idea de que las mujeres solo pueden aspirar a una sexualidad totalmente libre y en condiciones de igualdad con los hombres si tienen el poder de controlar por sí misma los eventuales efectos del ejercicio de esa libre sexualidad que tienen, entre los que se encuentra el embarazo. Entonces, de ahí que se deba garantizar el acceso a tanto a los métodos anticonceptivos seguros y eficaces, y en caso de encontrarse en un embarazo no deseado, poder tener la autonomía para decidir si continúa o no con esa gestación. Otros dos instrumentos internacionales importantes por mencionar es la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, que tiene lugar en el 94, en la cual se habla de disminuir las disparidades de género, permitiendo la libre decisión sobre la salud reproductiva y familiar de las mujeres, y de esa forma que ellas también puedan decidir sobre el número de hijos y en el momento de ser madre en caso de desearlo. También súper importante que los centros de salud ofrezcan toda la información relacionada, así como el acceso a los métodos anticonceptivos y el aborto para aquellas mujeres que no desean continuar con la gestación porque no hace parte de su proyecto de vida. Finalmente, la más reciente, que es la Ley 27610 de Argentina,
Creo que todos de alguna manera, bueno, la mayoría estamos familiarizados con este proceso que fue un movimiento feminista bastante grande que pudimos observar en los diferentes medios de comunicación. El artículo 4 de esta ley establece el derecho a decidir de las mujeres y personas con entidades de género con capacidad de gestar para que puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Se permite hasta la semana 14. Después de la semana 14 de gestación es posible la interrupción voluntaria del embarazo únicamente en casos de violaciones o de peligro a la vida o la salud integral de la persona gestante. Entonces, como lo venía diciendo anteriormente la compañera Alicia, a nivel internacional los instrumentos reconocen este derecho de las mujeres sobre su vida sexual, sobre poder decidir respecto de su proyecto de vida y garantizan esos derechos. Entonces es importante pues que a nivel local las diferentes legislaciones ofrezcan esas garantías de derechos humanos para las mujeres. Y de esta manera concluyo esta parte de la presentación. Gracias. Bueno, en consonancia con el tema de la elección libre de la maternidad de las mujeres, hay que tener en cuenta que ante los cambios que el progresismo de la sociedad plantea, no solo desde lo tecnológico, sino desde la percepción de las relaciones humanas y de poder en sí mismas, la lucha feminista, desde diferentes aristas, ha hecho un arduo trabajo para poner de presente a una población que históricamente ha sido discriminada y sus derechos se han visto menoscabados por razón de su género. Así, desde una perspectiva de la maternidad, la autora Bianca Cantillo señala que a lo largo del tiempo las mujeres han incorporado representaciones sociales que indican que el deseo de la maternidad es lo que da sentido a sus vidas y de esta manera confunden el rol de la maternidad con el de ser mujer. Algo distinto ocurre si se analiza la misma situación para los hombres. En general, culturalmente, no es lo mismo ser hombre y ser padre. Ahora, en línea con la autora en mención, es posible afirmar los siguientes puntos. Primero, el reconocimiento del derecho a la elección libre de la maternidad parte de la superación de concepciones según las cuales la función reproductora está determinada por el solo azar biológico y reivindica la posibilidad de las mujeres de decidir de forma voluntaria y sin ningún tipo de coacción física o emocional si desean ser madres o no. Segundo, el reconocimiento de este derecho implica la protección de los derechos a la igualdad, la autonomía, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad. Tercero, la garantía incluye la posibilidad de acceder a servicios de salud reproductiva, a recibir una gama de métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia, y elegir el de su preferencia. Acceder a servicios de interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, contar con medidas que garanticen la maternidad libre de riesgos, acceder a tratamientos de infertilidad y reproducción asistida, entre otros. Para finalizar, también se desconoce este derecho cuando se presentan embarazos, esterilizaciones, anticoncepción o abortos forzados, cuando se impide que la mujer tome este tipo de decisiones a través de la solicitud del consentimiento de su padre, compañero o un tercero, entre otras situaciones. Trayendo más esta problemática al plano jurídico, tenemos que desde el andamiaje del derecho en distintos sectores culturales y a través de la historia, se ha usado el mismo para transgredir el derecho de las mujeres. Claros ejemplos se han visto cómo antes se les imposibilitaba su derecho al voto, cómo el hombre ejercía una potestad marital sobre ellas y las restricciones que inclusive había para el acceso a la educación de las mismas. Pero también hay que tener en cuenta que por la misma herramienta también se han logrado reivindicar distintos derechos a través de las luchas feministas liberales, puesto que se ha logrado la inclusión de las mujeres en cargos públicos y las políticas de acción afirmativa. Y bueno, para el caso concreto tenemos que acá en Colombia se logró la despenalización del aborto en 3 circunstancias, ¿sí? Actualmente, como lo mencionaba en la introducción el profesor José Hans, estamos ante el paradigma de la Constitución viva. Y tal vez en el 2006 habían unos presupuestos sociológicos y culturales distintos a los que
desde el año pasado se le plantearon a la Corte para poder revisar otra vez el artículo que se demanda como inexequible del Código Penal colombiano. Bueno, buenas tardes. Como ya hace un momento lo mencionamos, fue a partir del pronunciamiento de la Corte Constitucional en el año 2006 que surgió un verdadero derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en cabeza de las mujeres que se encuentran incursas en las 3 hipótesis despenalizadas. No obstante, estamos quienes sostenemos que esta práctica no debería estar condicionada y que en todo caso no deberían persistir barreras frente a la garantía efectiva de acceso a esto. En este sentido, es menester decir que el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo es una expresión en sí misma de los derechos reproductivos, los cuales son derechos humanos que, como sabemos, están íntimamente ligados a otros derechos, entre los que se destaca el derecho a la dignidad humana, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida y a la salud, tanto mental como física. Esto encuentra fundamento en distintas disposiciones de orden constitucional. Al respecto, el artículo 42 de nuestra Carta Política consagra de manera expresa el derecho que tanto hombres como mujeres tenemos a la autodeterminación reproductiva. Y es en virtud de tal reconocimiento que podemos afirmar que como mujeres tenemos el derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre la posibilidad de procrear o no. Precisamente en cuanto a la autodeterminación reproductiva, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía se deriva del derecho a estar libres de todo tipo de interferencias en la toma de decisiones reproductivas. Lo anterior supone que como mujeres gozamos de autonomía para adoptar decisiones sobre nuestro propio cuerpo y en consecuencia se impone al Estado la obligación de abstenerse de realizar cualquier conducta que pueda influenciar en nuestro actuar. En suma, la maternidad deseada, saludable y segura se convierte en un derecho humano que fortalece en cierto sentido nuestra autonomía y la decisión que tenemos sobre el ejercicio de nuestra sexualidad y de nuestra reproducción. De modo que tenemos que se violenta esa autodeterminación reproductiva cuando se obstaculiza el ejercicio de la autonomía personal y se recurre a cualquier clase de coacción, sea física o psicológica, para obtener una decisión respecto al desarrollo de la progenitura. Igualmente, hay obstáculos cuando no se nos ofrecen los medios y servicios necesarios para adoptar una determinación en relación a esta facultad. Y finalmente, cuando no se nos suministra información precisa para adoptar una decisión fundada en hechos veraces e imparciales, o se nos provee información que es falsa o inexacta. Con ello concluimos que actualmente el Estado colombiano está incumpliendo las obligaciones que ha adquirido internacionalmente, tendientes a crear políticas integrales e intersectoriales que protejan los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En este sentido, lo establecido por la jurisprudencia constitucional actualmente no es suficiente para garantizarnos el derecho a la elección de la libre maternidad. En la actualidad vemos que el ordenamiento jurídico no nos otorga a las mujeres las herramientas jurídicas necesarias para poder decidir de forma libre si deseamos o no ser madres. Siguiente, claro. Sí, entonces, muchas gracias. Entonces, ahora el tercer enfoque que vamos a tratar es acerca de la salud pública y los derechos sexuales y reproductivos acerca del aborto.
Entonces, en un primer momento se mirará en el ámbito internacional. Entonces, ¿cómo se conoce? El aborto, pues es una problemática no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional que sufren las mujeres en todos los países y pues en todo el mundo en general. Entonces, se tiene como cifras que de 208 millones de embarazos estimados en el mundo por año, el 41%, que es 85,3 millones, son no deseados según la fuente de aborto seguro. Basándonos aquí en América Latina, el número de estimados de abortos que ocurren anualmente aumentó entre el 2003 y el 2008 de 4,1 millones a 4,4 millones de abortos. Esto es una tasa de 32 de cada 1.000 abortos, 2 o más del promedio mundial. Entonces, según esto, América Latina, pues al sufrir las consecuencias de ser más que todo una región muy conservadora, pues se nota en las consecuencias y en las estadísticas que tiene 2 puntos más que a nivel mundial de promedio acerca del aborto. Y 3,7 millones de abortos ocultos ocurren en América Latina, lo cual se puede mirar en las diferentes maneras. Muchas veces en Google, muchas niñas, otras mujeres con desinformación y con miedo de las represalias legales recurren a métodos ortodoxos, nada higiénicos y que comprometen su salud. Es por eso que del 20 al 30% de los abortos inseguros causan infecciones en el aparato reproductor de las mujeres y del 20 al 40% de estos dan como resultado una infección en el tracto genital superior. Una de cada 4 mujeres que se somete al aborto en condiciones de riesgo está propensa a desarrollar una discapacidad temporal o permanente que requiere atención médica. Ahora, también es una problemática que las mujeres, al tener un aborto inseguro, digamos, sufren de hemorragias, de X o Y, como consecuencia de eso, y no recurren a los médicos, a los hospitales, a esto, porque hay un gran porcentaje de reportes por médicos, los cuales ellas tienen miedo de, tras de que ya pasaron por un aborto, un proceso que no es nada fácil, ni siquiera es una decisión como fácil de tomar, ahora unas represalias legales, a un proceso penal, a pasar por la cárcel, entonces se está revictimizando a la mujer, aparte de que ella no pueda elegir sobre su cuerpo, entonces se le está guiando como hacia un camino en el que ella tiene que poner su salud en riesgo para decidir sobre sus proyectos de vida y lo que quiera. También es menester mencionar que, digamos, en Estados Unidos, 1 de cada 3 mujeres antes de los 45 años se realizará pues un aborto. De estos, el 36% son mujeres blancas, el 30% son mujeres afros y el 25% son mujeres latinas. Ahora, el siguiente, tocando ya el tema nacional que nos compete más todo, antes de la sentencia del C35, ese 355, qué pena, pues se estimaba que habían unos alrededor de 400.000 abortos inducidos en Colombia. Eso sin saber cuántos abortos habían pues ocultos. Ya para el 2016, con la sentencia, pues se hizo las 3 causales de aborto, las cuales ya han abordado, que es cuando se ponga en peligro la vida, la salud de la madre, cuando el embarazo sea resultado de una violación, una inseminación artificial o transferencia de óvulos fecundados no consentidos, y cuando exista una malformación fetal. Ya sigue con esto mi compañera Fernanda. Muchas gracias. Buenas tardes, y para finalizar pues este tema nacional, en 2020 se trató de realizar un pronunciamiento frente al aborto para lograr su despenalización total, pero se dejó como en la sentencia 355 de 2006, como se venía pues causando. Y pues es preocupante ya que según cifras del periódico BBC, un promedio de 6 mujeres al mes mueren en Colombia por practicar abortos inseguros, según cifras del Ministerio de Salud. Asimismo, en Colombia se realizaron poco menos de 17.000 abortos legales al año, según Profamilia, y otros 400.000 clandestinos, de acuerdo con el Instituto Guttmacher. Ahora vamos con el ámbito territorial, pues ahí lo que manejamos mayormente fueron cifras, las cuales pues son alarmantes. Comenzamos con unas de vanguardia de 2016,
en donde se estima que en nuestro país ocurren cerca de 398.000 abortos en lugares clandestinos y que además la capital santandereana es una de las ciudades en donde, pues de manera presumible, se contabilizan más casos ilegales. Por otro lado, una investigación elaborada por el Instituto Guttmacher en 2013 habla que de los 400.400 abortos estimados practicados en 2008 en Colombia, tan solo 322 se realizaron en el sistema de salud, o sea, en el marco de la legalidad, de la sentencia C-355. De los abortos restantes, pues no se tiene información sobre si pertenecen o no a alguna de las tres causales, lo que indica que pues las mujeres no acuden mucho pues al sistema de salud. Por otro lado, el 33% de las mujeres que se practican un aborto clandestino tienen complicaciones de salud posteriores, pues que esto requieren una atención médica. Esta cifra puede ser del 53% cuando se trata de mujeres de zonas rurales. Y en la mayoría de las zonas rurales de Colombia, el Estado pues no ofrece garantías para que las mujeres accedan a los servicios de salud, lo cual la Organización de Médicos Sin Fronteras recogió los datos de aproximadamente 428 mujeres que buscaron ayuda para abortar. De ellas, el 88% afirmó que tuvieron al menos un obstáculo para acceder al procedimiento. Y según datos del Instituto Nacional de Salud, en 2019 hubo en Colombia 477 muertes maternas registradas, de las cuales 298 ocurrieron en etapas tempranas, durante el embarazo, el parto y hasta los 42 días de finalizada la gestación. Y para finalizar, según el Instituto Guttmacher, los abortos que no son inducidos por misoprostol son realizados por una variedad de proveedores. Por ejemplo, los médicos utilizando pues técnicas quirúrgicas, el personal farmacéutico utilizando pues dosis de anticonceptivos orales, el personal de enfermería con inyecciones de oxitocina e inserción de sondas, parteras con inserción de menjurjes, brebajes y objetos filosos pues en la vagina. Gracias, Fernanda. Finalmente, la compañera Paula y el compañero Brian nos presentarán la petición que hicimos en la intervención. Bueno, finalmente lo que nosotros le solicitamos a la Corte Constitucional a través de la intervención que hicimos fue que en primer lugar se pronunciara de fondo y declarara la inexequibilidad del artículo 122 del Código Penal. Y en segundo lugar, se le solicita de forma respetuosa a la Honorable Corte Constitucional la realización de una audiencia pública, teniendo en cuenta el presente expediente, puesto que es una problemática de trascendencia nacional. A dicha audiencia pública se le solicita que incorpore un enfoque territorial que permita desarrollar la perspectiva de acceso a la salud de las mujeres que deciden acudir a la IVE, en particular de aquellas mujeres rurales o que hacen parte de los departamentos más afectados por la problemática, puesto que si vemos que el tema está regulado al unísono en el orden nacional, dentro del mismo hay segregaciones, puesto que las mujeres que se encuentran en las ciudades tienen mayores accesos a toda esta red que las mujeres rurales o que se encuentran en zonas apartadas de la prestación de los servicios médicos. Gracias a los compañeros Brian y Paula. Bien, entonces aquí concluimos la presentación de la intervención ciudadana realizada por los estudiantes y docentes del Grupo de Litigio Estratégico Carlos Gaviria Díaz. Ahora procedemos a la sesión de preguntas orientadoras que serán lideradas por nuestras invitadas especiales, Valentina y Chiri. La primera pregunta ¿es suficiente y accesible la información disponible sobre el procedimiento médico de interrupción voluntaria del embarazo? Cedo la palabra a las compañeras. Hola, no, la verdad nosotras creemos que no es suficiente la información que se da o que tienen las mujeres respecto a cómo acceder a la intervención voluntaria del embarazo. Existe mucho tabú
mucho de que, mucho estigma social de que eres una mala mujer si abortas, de que no puedes decirle a nadie porque entonces ¿qué va a pensar? Dios te condena. Todos estos estigmas religiosos y sociales son los que muchas veces privan a las mujeres de no acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. También existe el estigma de que si se hace el procedimiento no va a poder tener hijos, va a quedar estéril, todo este tipo de cosas, ¿no? Que no gestar o no querer tener ese hijo la va a marcar de por vida. Todos estos estigmas sociales son los que privan muchas veces a las mujeres de eso, ¿no? Entonces nosotras sentimos que no es, digamos, suficiente la información que se da. Las mujeres no saben, muchas veces nos han llegado a la red casos de mujeres con una EPS que pagan y dicen, no, es que yo no sé, no me la van a aprobar porque a mí no me violaron, por ejemplo, ¿sí? O sea, no es clara como tal la sentencia para ellas respecto a por qué la pueden pedir, por qué la pueden solicitar. No, mira, existe una causal que dicta que también no es solo tu salud física, sino la mental. Irrumpe por completo tu proyecto de vida, tener en este momento un hijo. Solo por ese solo hecho de tú no querer desearlo, no querer tenerlo, tú puedes ir a tu EPS y solicitar tu IVE. No te la pueden negar, no te la pueden negar porque es un derecho que tú tienes. Entonces, eso es lo que siempre les decimos a las mujeres, ¿no? Que nos llegan a la red y pues a las que acompañamos. No sé si Valen quiere agregar algo. Bueno, y teniendo en cuenta que toda la información médica, todo el conocimiento que se ha creado durante mucho tiempo ha sido conocimiento que en gran medida ha sido hecho por hombres y con las facultades morales que ellos tienen, con las facultades éticas que ellos tienen, pues resulta ser un sistema bastante utilitarista, ¿no? Que al mismo tiempo resulta ineficiente y pues al fin y al cabo, en vez de ser un derecho, resulta llegar a ser un privilegio que solamente unas mujeres pueden tener para poder llegar a interrumpir su embarazo. También es cierto bueno, esta información acerca del procedimiento médico le faltan muchísimas cosas porque empezando, pues no todas las mujeres tienen acceso a Internet, partiendo por ahí, o sea, ahorita en pandemia una mujer que no tenga acceso a Internet, ¿cómo se va a poder informar sobre estos procedimientos? Si bien es cierto, van a su EPS o en el caso de las mujeres que viven en una condición rural y de extrema vulnerabilidad, pues no tienen cómo informarse porque los centros de salud son pocos. No hay personal capacitado para acompañarlas ni para darles esa información, precisamente porque y es triste que incluso el mismo personal de la salud tenga tantos sesgos y estigmatizaciones hacia las mujeres, que son ellos mismos al fin y al cabo los que terminan denunciando a las mismas mujeres. Entonces, en realidad, toda la información que se tiene acerca del procedimiento médico, si no está envuelto en un montón de estigmas, no es dado con eficacia, las mujeres no tienen la oportunidad de acceder a ellas, y pues ahí es donde pues entra nuestra labor de dar información segura, clara y puntual, porque también pues la burocracia nos ha hecho pensar de que tienes que ir allá, tienes que después trasladarte a esto y después tienes que llevar un certificado a tal parte, y pues ahí quedan las mujeres solas, quedan con más angustias y pues al fin y al cabo terminan incluso desistiendo sobre sus propias decisiones o sobre sus propias percepciones de autonomía que tienen. Bien, importante agregar acá unas cifras de Profamilia debido a la cuestión de la desinformación que hay al respecto. Se explica que incluso dentro de las 3 causales, el 99.9% de las mujeres no tienen acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, incluso estando dentro de las causales que no están penalizadas. También se observó que en la documentación había bastante dificultad con el tema burocrático que mencionaban las compañeras de Orquídeas Verdes, y adicionalmente tiene que ver también, o hay un problema con la información que ofrecen los médicos o el personal de la salud, y también el estigma social
o la sanción social que hay respecto al acceso a los procedimientos que ofrecen, que deberían ofrecer los centros de salud. Bien, pasamos a la segunda pregunta, que refiere la exigencia de una certificación médica para la práctica del procedimiento en relación con la causal del riesgo para la salud de la mujer podría convertirse en una barrera de acceso al derecho al aborto. Adelante, compañeras. Mira, definitivamente sí, porque el personal de la salud no siempre respeta los derechos de las mujeres. Imponen su moral cristiana disfrazándola de ética y ponen por encima de la mujer un embrión que no tiene conciencia, no tiene sentidos y ni siquiera un sistema nervioso para decir qué sienten, ¿no? Entonces, en esta sociedad del embarazo muchas veces es el castigo a las mujeres por tener una vida sexual activa. ¿Sí? Lo que menos les importa en realidad es la calidad de vida que pueda tener ese embrión y simplemente imponen la maternidad como un castigo. Entonces, nosotras sentimos que no deben haber barreras, no debe haber barrera alguna para que una mujer pueda practicarse, que no le pongan peros, que como decía Valen, vaya allí, vaya acá, traiga esto, traiga aquello, porque muchas en ese cansancio desisten de poder hacerlo y se obligan a parir, como hablamos acá los santanderianos, ¿no? En adición a esto, pues nosotras sí creemos que rotundamente hay cierta limitación, porque ya una causal ya te dice a ti que es justificado y que no. Entonces hay mujeres incluso que no entran, no tienen médicamente una predisposición de alguna enfermedad o alguna predisposición física. Y si no hay esa predisposición física, el personal médico, incluso entendiendo a la salud como un componente integral, un componente físico y un componente mental, deja de lado los factores de riesgo mentales. Entonces, ¿dónde queda el proyecto de vida de estas mujeres? ¿Dónde queda la depresión, la tristeza que pueden llegar a sentir en todo este procedimiento? Entonces, son muchas las barreras que ellas tienen que enfrentarse hacia conseguir ese certificado médico o psicológico, porque, pues como lo veníamos diciendo, al fin es una causal, es una justificación que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, ese certificado médico puede ser, teniendo en cuenta de que no hay tanto acceso a la salud o acceso libremente a la salud, ese componente médico de objeción de conciencia termina siendo contradictorio hasta por ellos mismos, porque si bien es cierto esa objeción de conciencia está determinada por algún carácter religioso, moral, que pues termina impidiendo elegir a las mujeres de manera libremente, suponiendo que el personal de la salud estudia, se capacita en aspectos objetivos, en aspectos científicos, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, como lo decía la compañera Carolina, ella menciona algunas cifras de Profamilia. Profamilia no se encuentra en todo el departamento de Colombia. Entonces, y siendo Profamilia una de las entidades más grandes que acuden a las mujeres. Entonces, si no hay ese componente, ese certificado con respecto a la predisposición física de enfermedad, y entonces las mujeres se tienen que obligar a parir. También este certificado limita a las mujeres y limita otras prácticas, porque si bien es cierto, no todos el personal de la salud, hay unos que hacen muy bien su trabajo, hay unos que direccionan muy bien a las mujeres, pero aún así este certificado médico o el procedimiento médico se queda corto en el acompañamiento que hacen con respecto a las mujeres, porque el certificado médico, bueno, la atención médica, todo el procedimiento que le hicieron, pero igual el acompañamiento que nosotras hacemos termina siendo
muy objetivo, termina siendo reglamentado por instituciones internacionales y que pues al fin y al cabo Profamilia también te dice, mira, este es el procedimiento médico, ya lo tienes. Y como venía diciéndolo, la salud resulta ser muy utilitarista. Entonces a ellos realmente lo que les termina beneficiando es dar los medicamentos, acceder al proceso y ya, hasta ahí fue. No saben las mujeres qué les pasó en la casa, cómo llegaron, qué sienten, en fin, muchísimas barreras. O sea, el certificado médico para nosotras, cualquier causal de la salud está mandada a recoger, debe ser. Por eso, más que aborto legal, queremos un aborto libre, sin ninguna barrera. Bueno, yo les voy a hacer la tercera pregunta. ¿Qué efectos negativos en materia de protección de derechos podría generar la exigencia perdón, de denuncia penal para la práctica del procedimiento en el marco de la causal por violencia sexual en los casos en que las víctimas no identifiquen a su agresor? Fernanda, existen muchos. Inicialmente pensamos nosotras que es revictimizar a la mujer. Es decir, oiga, yo tengo derecho a esto porque es que me violentaron. Entonces la obligan a hacer todo este trámite de que, ok, te violentaron, entonces para poder acceder a tu IVE, muéstranos la denuncia. No, no sé quién es, no podemos entonces hacerte tu IVE. O sea, toda esa clase de revictimización a la mujer es la que más nos duele, ¿no? La única condición que debería existir para que una mujer pueda acceder a su IVE es no tener la voluntad de seguir en esa gestación. No es para nosotros, digamos, ¿qué palabra uso? Justo, que se nos tenga que hacer todo un proceso y dilatar toda la situación para poder lograr una IVE. Exacto, nosotras partimos de que el sistema de salud resulta siendo revictimizante y también el sistema jurídico, o sea, las mujeres no tenemos de dónde pegarnos, no tenemos a quién acudir. Muchas veces, y ahí va nuestro trabajo, ahí entramos nosotras, las mujeres quedan desamparadas. Entonces, si el sistema de salud las desampara, el sistema jurídico las revictimiza. Entonces, hay que tener también muy en cuenta que esta denuncia de violación o sea, no pretende o no piensa en las otras formas de abuso o violación que únicamente las determinan los entes jurídicos, ya que, por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres, con el novio que se quitó el condón y quedó embarazada pues la mujer? Eso es una violación. ¿O qué pasa con estas mujeres en condición de prostitución que pues son obligadas a eso y que en un cuarto les dicen que, bueno, ya pagaron por acceder a sus cuerpos y luego de esto el hombre la termina violando? ¿Creen que les pueden creer? No, va a ser muy difícil. O sea, si una mujer que no está en condición de prostitución, es difícil que se atreva a hablar, que se atreva a denunciar, porque esa es la otra. No todas las mujeres mentalmente están dispuestas a romper con ese silencio de una manera eficaz como se pretende, como la gente lo espera, porque pues son marcas, son traumas psicológicos que son difíciles de manejar. Ahora, encimado a eso, pues tiene que interrumpir su embarazo porque quedó embarazada del abusador. Entonces, todas las mujeres llevamos procesos diferentes. Pedir esa denuncia de violación incluso le da un poder al violador y sobre la sociedad de decir, no, este embarazo sí, esta interrupción del embarazo sí es justificada. Hagámosle a ella sí se lo podemos hacer porque pues es justificado, porque pasó por una situación traumática, pero en realidad ninguna mujer debería primero pasar por una violación y segundo pasar por una revictimización.
Bien, siguiente pregunta. ¿Qué dificultades en materia de salud pública representan la práctica de abortos clandestinos con métodos inseguros? Bueno, hay una gran desinformación en esto y es que a las mujeres nos dictan de que no, de que abortar en casa es totalmente inseguro, que te vas a morir, que te vas a desangrar, que no va a ser, que no va a ser, no va a funcionar igual que ir a una clínica. Bueno, nosotras desde Orquídeas Verdes nos capacitamos con un protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Acompañamos, como dijo Valen, a las mujeres que a Profamilia solamente les da la dosis de pastillas y vaya aborte a su casa con un instructivo y ellas quedan como, ¿sí? Entonces, nosotras sentimos que abortar con medicamentos es seguro. No, esto es un dilema que se viene dando en la sociedad de que por salud pública, ¿no? Uno tiene que tener el acceso a ellos y a los medicamentos de primera mano, o sea, es un derecho humano. Lo que hace falta es que, digamos, se levante cualquier penalización respecto a nosotras que somos las acompañantes o a la mujer que se le encuentra, sí, teniendo un aborto en casa que aún así es llamado clandestino porque no consiguen las pastillas por otro lado o toda esta clase de situaciones, ¿no? Hemos tenido casos en los que, claro que hay hemos conocido, no tenido sino conocido casos en los que las mujeres tienen que ir ya a un hospital porque se desangran por meterse en sunchos de ganchos para provocarse un aborto. Entonces, esto es lo que nos motiva a nosotras a crear esta red de acompañamientos, a que las mujeres no están solas en este proceso y pues que juntas somos más y más fuertes. Claro que abortar para nosotras y pues socialmente y en cuanto a salud pública supone un riesgo a la salud pública si se hace con información sin procedencia, con información insegura. Y nosotras partimos desde ese supuesto de que actuar con información segura pues salva la vida de muchas mujeres que sí han tenido que pues pasar por procedimientos súper traumáticos debido a esa desinformación. Entonces, nosotras creemos que, si bien es cierto, como lo dice Shirley, cualquier aborto que se lleve sin ir a una entidad, pues supone que es un aborto clandestino, pero lo que la gente no sabe es que, pues empezando, no todos los abortos clandestinos son inseguros, porque muchos de esos abortos los hacen las acompañantes. Entonces, pues también es cierto que se cree que pues abortar trae unas consecuencias súper traumáticas y con respecto a la salud mental, bueno, yo estudio psicología, ya estoy próxima a graduarme, entonces no existe ningún diagnóstico, no existe ningún diagnóstico que avale un procedimiento un trastorno post-aborto, eso es totalmente falso. No todas las mujeres tienen dificultades mentales para después de interrumpir su embarazo. Incluso muchas de las que pueden quedar con alguna dificultad emocional es a causa de esa desinformación y de esa forma en la que muchas personas, hombres, farmacias, pues hacen unos procedimientos ineficaces y pues al fin es solamente por condiciones pues lucrativas y fraudulentas, porque a nosotros, como bien lo dice Shirley, nos llegan un montón de casos. Entonces están las mujeres que pues, se encuentran en una condición súper vulnerable, no tienen herramientas económicas y pues han sido robadas por personas que dicen vender el medicamento, o les venden medicamento falso, o les venden el medicamento en cualquier semana gestacional sin informarse
sin ni siquiera informarse si esta mujer sí está en condición de embarazo. Entonces, realmente, pues es un sistema, ¿no? Es un sistema en el que las mujeres se tienen que ver rodeadas de tanta desdicha porque el Estado las abandona, porque la salud las abandona. Entonces, realmente nos parece muy importante destacar eso, y es que no todos los abortos en casa son inseguros, son seguros, son sanos, causan bienestar siempre y cuando se hagan con información segura. Haciendo un complemento a las respuestas que acaban de dar las invitadas al interrogante que se les planteó, yo sí quisiera hacer una pequeña complementación, teniendo como punto de partida un trabajo realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, denominado Determinantes del Aborto Inseguro y Barreras de Acceso para la Atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Mujeres Colombianas, puesto que es el contexto en el que se está desarrollando este conversatorio. Y pues se puede concluir, grosso modo, de lo que han expuesto las invitadas, es que la mayor dificultad en materia de salud pública que genera la práctica de abortos clandestinos o con métodos inseguros es la mortalidad materna, ¿sí? Se tiene que en los países donde el aborto legal está restringido, es decir, que a pesar de que es legal, el sistema de salud no provee el servicio o este se dificulta o existen barreras de acceso al mismo, el aborto inseguro constituye un problema de salud pública muy grave, no solo por la magnitud de la ocurrencia, sino por sus repercusiones en la salud de las mujeres y en la mortalidad materna, como ya lo había mencionado. En esos contextos, los abortos que cumplen con los requisitos de seguridad se convierten en privilegio de las mujeres con mayores recursos económicos, mientras que las mujeres de escasos recursos no tienen otra opción que la de acudir a personas no capacitadas en lugares no seguros que puedan provocar secuelas y hasta la muerte. El asunto también se vuelve un poco más complejo cuando las cifras reflejan que el aborto clandestino se sigue pues presentando en grandes proporciones. Incluso vemos que mujeres que se encuentran dentro de las excepciones establecidas por la ley siguen acudiendo a este. Lo anterior da cuenta de que pues aún existen muchos límites para su acceso, esto en razón a los distintos factores entre los que se encuentran, como pues ya ustedes lo mencionaron, los perjuicios por parte del personal de salud, las exigencias de pronto que pueden haber en trámites o requisitos que exigen y que son innecesarios para la configuración de las causales, y los prolongados tiempos de espera que tiene que tener una mujer para poder acceder a un aborto seguro. Ya creo que sigue la siguiente pregunta. Bien, y la última pregunta que teníamos preparada es: ¿el procedimiento para la práctica del aborto dispuesto por el Ministerio de Salud garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad? Claro que sí, Carolina, no solo garantiza el libre desarrollo de la personalidad, sino más importante aún, la vida digna de las mujeres, como lo decía el profesor Ramiro al inicio del conversatorio, es poder decidir yo misma, sin la necesidad de que alguien me dé permiso, sobre algo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo, es mi autonomía, ya tengo la capacidad de decisión para hacerlo. Entonces no solo me está garantizando el libre desarrollo de mi personalidad, sino también la vida digna, porque irrumpe mi proyecto de vida, como ya lo hemos dicho antes, porque sencillamente no me siento preparada para ser madre en este momento. Entonces es bien importante, y de verdad que ya hace 15 años que está esta sentencia tan importante para las mujeres, para la salud de las mujeres y para el continuo de su vida. Entonces sí es bien valeroso.
Así es, o sea. Sí, estoy de acuerdo con Shirley. Perfecto, esos son. Ahí se desarrollan los principios del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? La autonomía, la libre elección, ¿no? Esos son principios que la mujer, eh, para disponer de su cuerpo, ¿no? Como hablábamos de las funciones del desarrollo reproductivo, es ella la que toma esa decisión. Estoy de acuerdo, Chile, eso es exacto. Sí, señor, así es. Así es. Y puesto que los derechos sexuales son derechos humanos y las mujeres por mucho tiempo no fuimos consideradas como humanas, como personas que tienen la capacidad de decisión, como que tienen las facultades sociales, cognitivas, emocionales para desarrollar libremente su personalidad. Y si bien es cierto, por un lado la ley garantiza este derecho humano, por otro lado, y se dice que hay que tiene que haber un libre disfrute de esa sexualidad, pues al final este bienestar humano que causa el goce de la sexualidad también puede ser, pues, juzgado bajo una mirada dualista del bien y el mal, ¿no? Las mujeres que son libertinas por disfrutar libremente su sexualidad y las mujeres que son santas por tener alguna represión dentro de ella, ¿no? Entonces, si no se garantizan los derechos sexuales y reproductivos, pues va a ser difícil que una persona pueda tener el libre desarrollo de la personalidad como una persona autónoma, que basta de sus facultades personales, cognitivas, para pues hacerse frente pues proyectarse de una manera social. Gracias, Valentina. Bien, voy a proceder a leer una pregunta que me envían. Dice, ¿hasta qué punto puede transgredir, ya sea por una parte o por la otra, el derecho que tiene la mujer a interrumpir el aborto bajo las 3 causales frente al derecho de objeción de conciencia de los médicos? Yo, como lo mencioné hace un poquito, la objeción de conciencia, si bien es cierta, no puede ser hecha por una persona o un psicólogo. Bueno, claro que los psicólogos tienen ya una facultad por debajo de un médico, pero ellos también pueden objetar conciencia, y esa objeción de conciencia, si bien es cierto, pues la pueden hacer, pero una entidad completa no la puede hacer. Entonces, también deben haber personas, o sea, la entidad debe asegurarse de que pues haya personal médico suficiente, capacitado, libre de cualquier estigma que imposibilite que muchas mujeres se obliguen a maternar. Entonces, yo creo que hasta cierto punto, pues la objeción de conciencia debe ser efectuado libremente, debe ser efectuado, pero debe haber personal también suficiente para que puedan ayudar a esas mujeres a acceder de manera libre. Sí, como dijo Allen en una pregunta anterior, detrás de esa objeción de conciencia muchas veces hay estigmas religiosos, los cuales pues ellos por no hacerlo, no, es objeción de conciencia, no puedo con esto, pero entonces es eso, es que se garantice que en ese lugar hayan personas, como dijo Valen, capacitadas para realizar el procedimiento o autorizarlo en dicho momento. Bien, y la última pregunta es si se podría ver el aborto a futuro como una forma de control de natalidad y de disminución del gasto público. Carolina, ninguna mujer se embaraza para abortar. Uno se embaraza que, ay, no, pues me embaracé y voy a abortar, tan chévere que decir abortar. Abortar no es una ida al parque. A nosotras las mujeres se nos castiga por disfrutar de nuestra sexualidad
con eso, no es que no hagamos un conteo de natalidad y tengamos, a usted le tocó abortar, no, o sea, es la decisión personal y autónoma, es maternidades deseadas, niños y niñas felices, ¿sí? Entonces en eso radica todo, no en tener como un punto de que, bueno, este año hemos tenido tantos abortos, tenemos que tener más porque están naciendo muchos. No, no es eso, es tener la capacidad de que cada mujer, y respetar, decida lo que quiere hacer con su vida, con su proyecto de vida. El racismo tiene su sujeto político en las personas negras, las mujeres, y en el feminismo tienen el sujeto político son las mujeres. Y esto no es, al ser el aborto uno de los derechos que son para las mujeres, entonces no se hace por otra facultad del medio ambiente, del control de natalidad, no. Se hace porque las mujeres son capaces de desarrollar sus facultades autónomas. Simplemente por eso y porque son libres de decidir su maternidad. No se hace porque hay sobrepoblación, no se hace porque el calentamiento global, no. Se hace porque es un derecho humano y es un derecho sexual para las mujeres. Bien, gracias Valentina. Finalmente, sí quisiera que tanto Chili como Valentina nos contaran un poco más sobre su organización y en caso de que haya mujeres que estén viendo esta transmisión o la vean más adelante, quieran tener más información al respecto o quieran contactar a las Orquídeas Verdes, pues ustedes nos digan si tienen redes sociales o de qué manera podrían acceder a esa información a través de ustedes como organización. Sí, mira, Caro, nosotras somos un grupo de 23 mujeres que decidimos unirnos, todas estamos en ciudades diferentes de Colombia, acompañamos a mujeres de nuestro país e internacionalmente, donde los casos o el aborto está totalmente penalizado. Pueden encontrarnos a nosotras en redes sociales como Orquídeas Verdes, Red Feminista Abortera, ahí nos envían cualquier mensaje y nosotras las acompañamos o les indicamos qué deben hacer. Seguimos como un protocolo, ¿no? Entonces, esta red se creó precisamente por eso, porque hay mucha desinformación sobre el tema, porque hay mucha gente que busca lucrarse de la salud y de la necesidad de las mujeres. Nosotras somos una entidad sin ánimo de lucro alguno, todas tenemos nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, pero aún así sacamos el tiempo y la disposición para acompañarlas. Son mujeres que terminan agradecidas con nosotras y con nuestra red. También trabajamos mediante donaciones, chicas pues que acompañamos, hacen sus donaciones o hacemos campañas de donación frecuentes porque nos llegan muchos casos de mujeres, incluso en lugares apartados que no tienen dónde comprar las pastillas, que tienen 50,000 pesos nomás, entonces nosotras subsidiamos como otra parte que les hace falta. Entonces nada, es eso, es invitar a todas las mujeres que nos están viendo a que no hagan ese proceso solitas, a que no lo vivan solas, porque es un proceso de todas formas que necesita acompañamiento. Sabemos que, como ya lo hemos dicho, hay un mundo de desinformación, no solo en esta ciudad, sino en todo el país. Y pues nosotras estamos aquí para apoyarlas. No las vamos a juzgar sobre nada, para nada, simplemente las acompañamos y les indicamos como una ruta de acceso para poder hacer su procedimiento de IVE. Muchas veces las mujeres piensan que al estar embarazadas necesito abortar ya, se enteran que están embarazadas y ya tengo que abortar. No, chicas, no se apresuren, que el afán no queda sino el cansancio y las cosas mal hechas. Es su salud, es su integridad, entonces hay que informarse bien porque muchas veces terminamos por toda la desinformación que hay,
puede ser muy mal. Entonces, nada, las invitamos para que nos sigan en nuestras redes. Recuerden que en Facebook estamos como Orquídeas Verdes, Red Feminista Abortera, que nos ayuden a compartir nuestros posts, que son muy lindos y muy ilustrativos, pues para que podamos y nos conozcan más, digamos, para que más mujeres puedan acceder libremente a su derecho, como es el aborto. Así es, nosotras creemos que ninguna mujer tiene que pasar por esto sola y pues estaremos nosotras dispuestas a escucharlas, a orientarlas a partir de todas nuestras energías, nuestras fuerzas físicas, emocionales e incluso económicas si podemos, porque no queremos que ninguna mujer tenga que pasar por algo, por el procedimiento de forma traumática. Acérquense, cualquier pregunta no es innecesaria, todas las preguntas las podemos compartir, incluso nosotras hemos sido una gran fuente de apoyo de forma de escucha, de forma de desahogo, muchas veces para eso, que este proceso pueda ser retroalimentado de lo posible. Bien, agradecemos entonces de nuevo a Shirley, a Valentina. Yo quiero resaltar la buena disposición que ellas tuvieron de acompañarnos. Personalmente no nos conocíamos, pues hacemos parte de la coordinadora del 8 de marzo, donde confluimos diferentes organizaciones de mujeres y bueno, mujeres que militamos dentro del feminismo. Las compañeras muy amablemente aceptaron la invitación, organizaron su participación acá. Entonces, de verdad que muchas gracias. No conocía personalmente y sé que muchas otras personas la organización de ustedes, Orquídeas Verdes. La información que nos dieron es súper importante. Muy bueno que nos dieran el contacto para poder acceder a esa información y ese acompañamiento que ustedes le pueden brindar a aquellas personas gestantes que deseen interrumpir el embarazo. Entonces, de verdad que muchas gracias a Shirley, a Valentina. También agradecer al doctor Javier Alejandro, nuestro director de escuela, que nos otorgó el espacio, al profesor Ramiro y al profesor José Hans, que nos acompañaron, y a mis compañeros de consultorio, mis compañeras y compañeros de consultorio jurídico, Alicia Tolosa, Paula Martínez, Fernanda Cardona, Juliet, que se tuvo que retirar, y a Brian. Entonces, profesor Javier, le cedo la palabra. Muchas gracias, Carolina. No, muy complacido, extraordinario el conversatorio. Pienso que ha sido un aporte muy importante a esta dura, larga y sufrida lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer. Y en esa lucha estamos comprometidos como Escuela de Derecho. Bueno, quiero felicitar a Valentina, Shirley, excelente el trabajo que vienen haciendo y me llama mucho la atención que ustedes, personas que son jóvenes, están tan comprometidas en estas causas. A todos los estudiantes que nos acompañaron, muy importantes de cada uno de ustedes, sus aportes, de Alicia, también Brian, Fernanda, Paula Andrea. Profesor Ramiro, profesor Jan, muchísimas gracias igualmente por acompañar a estos estudiantes en estos ejercicios tan importantes como es la participación de la escuela en los procesos de alto litigio, de litigio de alto impacto, como es precisamente lo que se va a discutir en la Corte Constitucional sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Muchísimas gracias a todos. Carolina, muy amable por su presentación, por su conducción de este programa y seguimos firmemente porque la idea es que el próximo semestre retomemos estos temas y esperemos que la decisión de la Corte sea una decisión favorable para celebrar, así como se celebró en Argentina y en otras partes, esta importante reivindicación sobre la cual y de la cual estamos tan comprometidos en nuestra Escuela de Derecho. Muchas gracias a todos y nuevamente
Mil agradecimientos en nombre de la Escuela de Derecho y Ciencia Política. Muy amables.